Buenos días, soy Joaquín del Mármol, neurocirujano, médico de planta del Hospital Naval Pedro Mayo y jefe de instructores del Hospital César Milstein. La clase que les presento hoy es sobre traumatismo cráneoencefálico. Es una clase importante porque engloba muchos conceptos neurológicos, porque es una consulta frecuente en cualquier guardia médica. Sí, además les obliga a conocer un poco de semiología. Es algo seguramente de lo cual le van a hacer alguna pregunta. Respecto del TEC, traumatismo cráneoencefálico es aquel mecanismo de impacto sobre el cráneo o cualquiera de sus contenidos internos. ¿Sí? Las causas más frecuentes son aquellas generadas por accidentes de tránsito. De hecho, los accidentes de tránsito son la causa más frecuente de TEC y de causa de muerte en menores de 40 años. Le siguen accidentes laborales, accidentes en deportes, agresiones o caídas en la vía pública. Con respecto a los mecanismos del trauma, se los clasifica en abiertos, son traumatismos penetrantes en el cráneo y donde el cráneo es atravesado por algún objeto, o bien aquellos con el cual el mecanismo es cerrado, es decir, es una fuerza de empuje que se genera tanto por aceleración como desaceleración, abiertos o cerrados. Esta es la clasificación más importante, es una clasificación de la cual todo el mundo conoce o pone en, en- en el común acuerdo para hablar de traumatismo cráneoencefálico, que es según la clasificación de la escala de Glasgow, ¿sí? La escala de Glasgow tiene en cuenta tres ítems importantes para evaluar sobre el paciente: una evaluación ocular, verbal y motora. El puntaje máximo en la escala de Glasgow es 15, para cual sería un paciente normal, asintomático, ¿sí? Y una escala de 3 sería el menor puntaje, es un paciente ya en coma. Estas tres escalas respecto de lo ocular evalúan si la apertura ocular es espontánea, corresponden 4 puntos. Si la apertura ocular es ante la orden del médico, se le pide al paciente que abra los ojos y el paciente los abre, son 3 puntos. Si solo abre los ojos ante el estímulo algésico suele ser o bien en la uña o bien en el esternón. Si solo abre los ojos ante el estímulo algésico, serían 2 puntos en la escala de Glasgow dentro del ocular. Y si no hay respuesta ante el estímulo algésico, es un solo punto. Respecto de lo verbal, si el paciente está orientado, está vigil, orientado en las tres esferas, es decir, en persona, espacio y tiempo, decimos que son 5 puntos. 4 puntos si el paciente está desorientado en cualquiera de estas tres esferas. 3 puntos si dice palabras inapropiadas. 2 puntos si dice sonidos incomprensibles o no se le entiende claramente. Y ningún punto si, perdón, y un solo punto si el paciente no habla o digamos no emite sonido. Y respecto de la respuesta motora, son 6 puntos si el paciente se moviliza espontáneamente, 5 puntos si el paciente localiza ante el dolor. Cuando decimos que localiza el dolor, si es el paciente, se le estimula nuevamente el esternón o la uña y tiene la tendencia a retirar ese dolor o el mecanismo que le está generando el dolor. Si el paciente genera una flexión al estímulo doloroso, una flexión eh, anormal y retirada son 4 puntos, flexión, perdón, anormal son 3 puntos, extensión de, de cerebración son 2 puntos y un solo punto si no hay respuesta. Así es que en esta escala de 15 a 3, si el paciente tiene 14 o 15 puntos, se dice que es un TEC leve. Si en la escala de Glasgow tiene entre 9 y 13 puntos, se considera un TEC moderado. Y si es una escala de Glasgow menor de 8, se considera que es un TEC severo. Siempre que un paciente tenga una escala de Glasgow menor de 8, necesita intubación y protección de la vía aérea. Respecto de los tipos de lesiones, para un traumatismo cráneoencefálico se los clasifica en primarias, aquellas que suscitan inmediatamente por causa del traumatismo, y aquellas secundarias que vienen en un segundo tiempo o como consecuencia de la lesión primaria. Básicamente, las primarias son la herida de cuero cabelludo, fracturas de cráneo, conmoción y contusión, que es importante que conozcan la diferencia, laceración y lesiones en pares craneales como lesiones primarias. Como lesiones secundarias, hematoma subdural y epidural, fundamental que lo sepan, que sepan distinguir uno y otro, y quizás en una primera aproximación que sepamos
cuáles son candidatos a conducta quirúrgica. Hematomas intraparenquimatosos, hemorragia subaracnoidea, hidrocefalia obstructiva y fístulas del SR, todas ellas como lesiones secundarias. Vamos a ir viendo cada una de estas. Respecto a las lesiones primarias y la herida de cuero cabelludo, se ve claramente en esta imagen como es una lesión en cuero cabelludo, puede comprometer cualquiera de las partes en profundidad, tanto la piel como la dermis, como el tejido celular subcutáneo o bien la galia, pueden estar comprometidos uno o todos de estos. Las formas obviamente son múltiples y decimos que existe un scalp cuando hay una separación parcial o total del cuero cabelludo. Es importante que sobre esta herida que nos puede obviamente llegar a la guardia, hagamos una exploración cuidadosa, una exploración tanto visual como palpación. Es importante palpar esta herida internamente porque hay que buscar necesariamente si hay algún cuerpo extraño o principalmente también hay que buscar fracturas. Si yo encuentro en esta herida algún tipo de fractura, obviamente necesito progresar con algún tipo de estudio eh, imagenológico. Depende de cómo sea el mecanismo de traumatismo, también podemos sospechar si debajo de este scalp haber alguna otra lesión asociada, ¿no? Es decir, si es un accidente de tránsito de fuerte velocidad y fuerte impacto, obviamente vamos a sospechar de que hay algo más. Si cae a la altura, también vamos a sospechar que hay algo más. Anestesia local para el tratamiento o también suele suceder que pueda tener como consecuencia la lesión. Hay que hacer una buena limpieza y desinfección de la herida, vacuna antitetánica si corresponde, antibióticos que cubra piel y suturar la galia, tejido subcutáneo y piel con puntos simples de la herida como tratamiento de un scalp simple. Es necesario hacer una exploración de esta herida porque simplemente en esta tomografía que vemos a la derecha vemos cómo se puede acompañar un scalp simple o una contusión de esta imagen hiperdensa que se ve por fuera del cráneo, se vería a la inspección como una contusión, ¿sí? Pero internamente, seguramente ha sido un accidente de alto impacto, tiene grandes compromisos internos ese paciente. Seguimos con las lesiones primarias, las fracturas de cráneo, ¿sí? Se evidencian con una radiografía, se evidencian obviamente también con una tomografía. Es uno de los casos en los que la radiografía sí es un estudio útil en este caso, ¿sí? Una radiografía muchas veces para la neurología o para el conocimiento interno de la neurología es un estudio que nos da información parciales, pero para las fracturas es fundamental y cobra muchísimo más importancia, sobre todo en pacientes pediátricos, ¿sí? Como ven en esta imagen, es una radiografía de un paciente pediátrico. ¿Por qué cobra más importancia? Porque a un paciente pediátrico se lo somete a una tomografía solo si es sumamente necesario, porque tengan en cuenta que aproximadamente una tomografía de encéfalo equivale a hacer unas 300 radiografías de cráneo, ¿sí? Entonces la radiación es importante. Vamos a tener que definir la localización de la fractura, si es en la bóveda o base de cráneo, y la forma de la fractura, si es una fractura lineal, si es una fractura con muchas porciones, que se las conoce como conminutas, una fractura con hundimiento o una fractura diastásica, es decir, con separación de alguna de las suturas. Las fracturas de cráneos lineales son fracturas simples, no tienen tratamiento quirúrgico si no hay ninguna lesión más asociada, ¿sí? Habitualmente hay que hacer un diagnóstico diferencial con algunos surcos vasculares que pueden generar una imagen semejante a una fractura lineal. Son fracturas simples, no necesitan más que a veces un seguimiento o un seguimiento ambulatorio solo si lo amerita. Las diastásicas, la sutura que se genera una separación suele ser más bien, o más habitual, perdón, la lambdoidea. En este caso hay que tener en cuenta que tienen asociación con algunas estructuras venosas importantes, entonces en este caso también es importante hacer un seguimiento o por lo menos dar buenas pautas de alarma a este paciente. Fracturas de cráneo con hundimiento. A estas hay que prestarles un poco más de atención. Cuando decíamos que una herida de scalp o una herida de cuero cabelludo o de piel había que hacer una inspección, es porque simplemente ya con la palpación podemos notar si existe hundimiento o no
si es que estamos ante una fractura asociada. Pueden ser abiertas o cerradas, es decir, puedo tener una apertura de galla o apertura de piel, o simplemente puedo encontrar todo cerrado, una contusión en tejidos blandos, y estar asociado también a una fractura con hundimiento, ¿sí? Es importante saber que el propio hueso que genera el hundimiento puede ser el causante de lesionar una arteria o lesionar la dura madre, y que así se genere algún tipo de sangrado o algún tipo de fístula. Esto es fundamental para definir el seguimiento y tratamiento del paciente. Se dice que si la tabla externa de un trazo supera la tabla interna del otro, este es criterio para cirugía, ¿sí? También si el hundimiento es mayor a 1 centímetro, este paciente necesita tratamiento quirúrgico de esa herida. Ahora, si no cumple con ninguno de estos y es una lesión abierta, simplemente se hace una limpieza de la herida, y si es cerrada, tratamiento conservador. Fíjese en estas dos imágenes en el margen superior derecho, como la tabla externa, ¿sí? En este caso, no supera la tabla interna, simplemente es un hundimiento. Si este paciente está asintomático, si no tiene ningún sangrado asociado, puede hacerse un seguimiento, ¿sí? Dependiendo también si este hundimiento es mayor o no a 1 centímetro. Acá parecería que está ahí un poco en el límite, ¿sí? Pero, por ejemplo, en esta otra imagen vemos como la tabla externa, en este caso, sí supera la tabla interna del trazo que le corresponde. Este necesariamente requiere tratamiento quirúrgico. Por otro lado, si son lesiones abiertas con fracturas de cráneo, con hundimiento, va a necesitar obviamente tratamiento antibiótico, como habíamos visto ya en aquellas lesiones de cuero cabelludo. Bien, respecto de fracturas de base de cráneo, es importante que tengan en cuenta algunos indicios que nos pueden llegar a sospechar que existe una fractura de base de cráneo. Si hablamos de fracturas de la fosa craneal anterior, aquí es lo que estoy yo mostrando con el cursor, podemos encontrar rinorraquia, ¿sí? Y epistaxis, es decir, salida de líquido cefalorraquídeo por las narinas o sangrado. Obviamente, hay dos signos importantes a tener en cuenta como eh, signos de posible fractura de base de cráneo, que son el signo de Panda, ¿sí? Que es esta imagen que vemos, donde existe una equimosis periorbitaria, signo de Panda, y signo de Rowe, que es una hemorragia conjuntival, ¿sí? Signo de Rowe y signo de Panda. Para las fracturas de fosa media craneal de base de cráneo son las más frecuentes, y habitualmente pueden estar acompañados de otorraquia. Es importante también hacer una inspección para ver si hay hemotímpano, y el signo de Battle es aquel que nos da un indicio o sospecha de que puede haber una fractura de base de cráneo, que es esta imagen que vemos acá. Es una equimosis retroauricular por detrás de la oreja. Pueden existir en lesiones de fosa media afectación de pares craneales, principalmente el sexto, el séptimo y el octavo par craneal. Las fracturas de fosa posterior de base de cráneo son menos frecuentes, o suelen ser también característicamente lineares y sin demasiada consecuencia, porque es un hueso un poco más fuerte, ¿sí? El tratamiento es médico, reposo absoluto, antibióticos, sobre todo si hay alguna celda o algún seno paranasal abierto, y PL o acetazolamida. Esto es, por ejemplo, para el tratamiento de una fístula de líquido cefalorraquídeo. Se hace una punción lumbar evacuadora para disminuir la presión, lo mismo que la acetazolamida. Es un diurético que disminuye la producción de líquido cefalorraquídeo, es una forma de tratarlo. Un poco de imágenes para que tengan una grabación visual, ¿sí? En este caso, la fractura lineal en esta tomografía con ventana ósea, fíjense que apenas si puede verse la fractura lineal. En esta radiografía simple de encéfalo, quizás apenas también puede dibujarse una fractura lineal en este punto. Una tomografía con reconstrucción en 3D, este sí muestra ya un poco más evidente la fractura lineal. Esto es importante principalmente en niños. Recuerden la importancia de la radiografía, ¿sí? Fracturas con hundimiento. Este hundimiento, obviamente, ya quizás a la simple visión nos damos cuenta que supera el centímetro de hundimiento. Esto es candidato para cirugía. Fíjense cómo en muchos otros tengo
una fractura conminuta, ¿sí? Una porción desvinculada, o acá también porciones desvinculadas y en varios trazos fracturarios, como se ve claro en una ventana con reconstrucción 3D de tomografía. El estudio obviamente más importante para ver una fractura eh, es una tomografía simple de encéfalo. La tomografía simple de encéfalo es un estudio que nos es útil para todas las urgencias, es un estudio simple y rápido, obviamente sin contraste, no tiene criterio de contraste este paciente y fíjense cómo en este caso una fractura está acompañado de un hematoma que ya vamos a ver qué tipo de sangrado sería ese, ¿sí? Fracturas de base de cráneo quizás son más difíciles de ver si uno no tiene un ojo adiestrado, pero tengan en cuenta que sí pueden acompañarse de cualquiera de las manifestaciones clínicas Rowell, Battle y Panda que estuvimos viendo. Respecto de, seguimos con las lesiones primarias, la conmoción cerebral es un TEC moderado a leve, ¿sí? Que implica la pérdida de la conciencia transitoria con recuperación ad integrum. Esto es un punto fundamental para definir la conmoción cerebral y el siguiente punto fundamental es que no hay daño neurológico objetivable ni secuelas. Con esto se refiere a que tengo un paciente que tuvo un traumatismo craneoencefálico, que tuvo una pérdida de conciencia y se le hizo algún estudio por imágenes, principalmente tomografía, y no encuentro ningún daño, ¿sí? A esto se lo llama conmoción cerebral. Es de escasa importancia, salvo que obviamente se genere una repetición y el tratamiento es estabilización del paciente, analgesia y sedante para el paciente. Sí. Cuando hablamos de contusión cerebral, tenemos un caso semejante. Tenemos un paciente que con pérdida de conciencia transitoria puede o no recuperar ad integrum, pero necesariamente para hablar de contusión encontramos algún daño, ¿sí? En la tomografía. En este caso, una imagen contusiva sería, por ejemplo, un sangrado o un tipo de sangrado circunscripto que habitualmente suele ser en polo temporales por efecto de el contragolpe en estructuras óseas, también en frontal y también a nivel occipital, ¿sí? Polo temporal, polos frontales y occipitales los más frecuentes. La clínica típica es cefalea y dependiendo de la localización, sí puede generar algún déficit motor, algún déficit sensitivo y obviamente dependiendo del tamaño también puede llevar al coma. eh, em, y es importante en este caso una observación de 24 horas, control clínico y tomográfico, tratamiento antiepiléptico por 7 días y tratamiento quirúrgico si es que lo amerita, ¿sí? Para que amerite un tratamiento quirúrgico tiene que haber grandes efectos de masa, un paciente que ha deteriorado el estado de conciencia rápidamente y en donde la cirugía podemos interpretar que le sería útil. Respecto de las lesiones primarias, un poco, de estas las vamos a ver un poco por arriba, ¿sí? La laceración es una lesión penetrante del parénquima por algún objeto o a veces también por el propio hueso, ¿sí? El daño axonal difuso, esto es un estiramiento, ruptura axonal que generalmente lleva a la desmielinización. Es habitual que este tipo de daño no se vea en la tomografía y o que puede insinuarse como si fuese edema, ¿sí? Pero es un paciente que suele estar en coma, en un estado grave de conciencia, y encontramos una tomografía o una resonancia a futuro va a mostrar este daño axonal difuso. Lesiones de pares craneales, habíamos dicho que el sexto, el séptimo y el octavo par son los que más frecuentes se dañan si tenemos una fractura de base de cráneo, principalmente de fosa media, y congestión cerebral, vasodilatación postraumática, puede generar aumento de la PIC transitoria. Bien, respecto de secundarias, vamos a prestar y dar hincapié al hematoma subdural y el hematoma epidural, porque es necesario que sepan las diferencias imagenológicas y terapéuticas de una y de otra, ¿sí? Empezamos por el hematoma subdural. Obviamente la terminología los diferencia ya necesariamente desde el inicio, ¿sí? Cuando decimos subdural es obviamente por debajo de la dura madre, cuando decimos epidural decimos que está por fuera de la dura madre, es decir, entre la dura madre y el hueso. Subdural entonces nuevamente estaría por debajo de la dura madre y entre el parénquima cerebral y la dura madre. Generalmente son de origen venoso, no es necesariamente de origen venoso, pero es lo más frecuente, ¿sí? Em,
Son venas córticos meningias que drenan al seno sagital superior, es lo más frecuente. La localización más frecuente es a nivel frontoparieto temporal. La sangre pasa las suturas, pero no pasa la línea media. Y el dibujo que deja ver en una tomografía, en una resonancia, típicamente decimos que es en semiluna o cóncavo convexo. Vamos con estos tres ítems, así lo entendemos fácilmente. Cuando decimos que es en forma de semiluna, se ve obviamente en esta imagen como es claro, ¿sí? Después lo vamos a ver en una tomografía para que se vea visualmente. Ahora, cuando dice que este tipo de sangrados, ¿sí? Em, pasa las suturas, fíjense cómo esta podríamos decir que es la sutura temporal, ¿sí? Y el sangrado pasa las suturas, pero no pasa la línea media. ¿Por qué no pasa la línea media? Porque acá tenemos la hoz del cerebro, ¿sí? Con el seno sagital superior, entonces hay un impedimento para que pase hacia el lado contralateral. ¿Y por qué pasa las suturas? Porque existen adherencias entre la dura madre y el hueso a nivel de las suturas, pero en este caso, en el subdural, estamos por debajo de la dura madre, ¿sí? Esto es para diferenciarlo después del epidural. Y es importante en el hematoma subdural que se clasifica en agudos, subagudos y crónicos según el estadio del sangrado, según la consistencia del sangrado, pero principalmente y obviamente según los días que transcurrieron de este sangrado. Es agudo cuando estamos entre el primer día y tercer día y vemos esta sangre en una tomografía como hiperdenso. Subagudo estaríamos entre el cuarto día y las 3 semanas y el sangrado se ve isodenso respecto del parénquima, y cuando es un hematoma subdural crónico que implican más de 3 semanas, el sangrado se ve hipodenso. Vamos a ver algunas de estas. Nuevamente, un hematoma subdural, ¿sí? En estadio agudo. Fíjense cómo se ve hiperdenso respecto del parénquima. Una imagen en semiluna que pasa las suturas. Imagínense que quizás en esta tomografía no se ve claramente, pero la sutura coronal podría estar aquí en un lado y aquí del otro. Pasa libremente la sutura coronal, pero no pasa la línea media. De hecho, fíjense cómo la hoz del cerebro eh, acá está con una imagen hiperdensa como si el sangrado se metiese hasta aquí porque no puede pasar hacia contralateral, ¿sí? Además, presten atención a algunos signos indirectos de que este sangrado está generando efecto de masa. Signos directos más bien, ¿no? En este caso, por ejemplo, fíjense cómo la línea media se está desplazando hacia contralateral. Fíjense cómo el sistema ventricular se encuentra completamente colapsado del lado del sangrado y también desplazado hacia contralateral, y cómo los surcos y cisuras se ven todos comprimidos. Lo mismo en esta imagen hacia la derecha. Un hematoma subdural agudo, fíjense cómo sigue en este caso también por lados del cerebro, y el borramiento de los surcos y cisuras y la compresión del ventrículo lateral. Un estadio subagudo de un hematoma subdural, fíjense cómo la densidad del sangrado es más parecida ya al parénquima cerebral, mientras que en un crónico, fíjense cómo ya es más hipodensa, casi incluso comparable con la hipodensidad del líquido cefalorraquídeo. Todas estas imágenes aún así generan su efecto de masa, generan desplazamiento de línea media, generan compresión de ventrículos, es decir, el estadio suele estar asociado a síntomas más graves en los más agudos y quizás más leves en los crónicos, pero aún así no es que los hace quirúrgico del ser agudo o crónico, sino que es importante tener en cuenta algunos otros parámetros que vamos a ir mencionando. Con respecto de el hematoma epidural dentro de las lesiones secundarias, generalmente implica un sangrado arterial. La arteria meningia media es la que más está involucrada en el sangrado en los hematomas epidurales, ¿sí? La localización más frecuente es en la zona de pterion porque es un hueso frágil. La sangre, para diferenciarlo del hematoma subdural, en este caso el sangrado no pasa las suturas, ¿sí? Y tiene una forma bicóncava o en forma de limón, a veces se le dice, casi siempre asociado a fractura de cráneo, o más bien cuando tenemos un hematoma epidural vamos a tener que buscar algún tipo de fractura también asociado, no necesariamente está, y siempre es una emergencia quirúrgica, puede generar herniación del uncus, ¿sí? Este paciente, habitualmente un hematoma epidural,
genera una evolución tórpida de la clínica con síntomas neurológicos, deficitarios motores, sensitivos, etcétera, y también con deterioro del sensorio. Nuevamente, cuando decimos que no pasa a las suturas es porque la dura madre está fuertemente adherida a las suturas, entonces no pasa a las suturas, pero sí puede pasar línea media, porque la hoz del cerebro en este caso no estaría generando un stop para el paso hacia contralateral, ¿sí? Respecto a la tríada clásica del hematoma epidural, suele producirse una pérdida de la conciencia breve postraumática, un intervalo lúcido donde hay recuperación de este paciente y progresa rápidamente con síntomas de deterioro del sensorio y demás, ¿sí? Vemos 3 casos de tomografía simple de encéfalo, vemos una imagen extraaxial. Cuando decimos extraaxial es por fuera del parénquima cerebral, entre el parénquima cerebral y el hueso. Esto decimos que es extraaxial, que es en forma de limón o eh, biconvexa, ¿sí? Y que genera efectos de masa desplazando estructuras contiguas al sangrado. Este tipo de sangrados necesita resolución quirúrgica porque es necesario coagular el vaso que está sangrando y también adherir la dura madre para que se genere también un efecto hemostático y deje de sangrar. Nuevamente, tomografías, esto en ventana parenquimatosa y esto en ventana ósea, para mostrar cómo en este caso tenemos asociado una fractura lineal. El tratamiento del hematoma subdural y epidural, cualquiera de estos dos que generen síntomas, es necesariamente realizar una cirugía, ¿sí? Si es asintomático, pero en estos casos tiene un ancho el sangrado de más de 1 centímetro, un volumen de más de 30 mililitros, o bien un desplazamiento de línea media de más de 5 milímetros, esto es criterio de cirugía. Y para aquellos asintomáticos, ¿sí? Si tiene asintomáticos menos de 1 centímetro, menos de 30 mililitros o menos de 5 milímetros de desviación de línea media, se hace una observación por 24 horas y control. Lo que se hace en la práctica quirúrgica es más bien economía de la neurocirugía, pero es importante que tengan en cuenta cuándo tiene criterio de cirugía, porque obviamente en esos casos hay que trabajar con más celeridad si tenemos una tomografía semejante, ¿sí? Repasen las diferencias entre hematomas sudurales y epidurales porque seguramente, además de que en algún momento de su vida se van a encontrar con esto, es importante para esta cursada de neurología. Hematomas intraparenquimatosos, hay una clase dedicada a hematomas intraparenquimatosos, suelen ser más bien espontáneas o cuando decimos ACV hemorrágicos, pueden ser típicos o atípicos y obviamente los traumatismos cráneoencefálicos también pueden ser causas de hematomas intraparenquimatosos. Hemorragias uracnoideas. Las hemorragias uracnoideas principalmente son de causas espontáneas y secundarias a una ruptura neurismáticas o una ruptura o sangrado de una malformación arteriovenosa, pero también pueden ser secundarias a un TEC. Es importante tener en cuenta o diferenciar la clínica en un paciente que tuvo una ruptura neurismática, deterioro de conciencia y secundariamente un traumatismo craneoencefálico por caída, o si el paciente se cayó y después tuvo el HCA secundario al traumatismo. Ese relato en la historia del paciente es importante. Hay que tener obviamente otras herramientas para diferenciar si es aneurismática o traumática. Son cuestiones de la localización y demás. Pero es importante tener en cuenta, más bien sobre todo para los casos de aneurisma CIMAP, aunque también se utilizan para los traumáticos, el HCA utiliza dos escalas, de Hunt y Hess y escala de Fisher. La escala de Hunt y Hess es una escala clínica que valora el pronóstico del paciente y la escala de Fisher es una escala tomográfica según el riesgo de vasoespasmo, ¿sí? Ahora sí, manejo del paciente con un traumatismo cráneoencefálico. Esto sería un manejo prehospitalario, el ABC, como para todo manejo de pacientes ¿sí? con un traumatismo o con un accidente de vía pública. Estabilizar al paciente, estabilización de la columna es importante, anamnesis del paciente si lo permite o si no de la familia para conocer cómo fue el mecanismo de impacto y dónde se ha golpeado, etcétera. El tiempo que transcurrió también es importante.
Escala de Glasgow, la valoración inmediata del paciente para saber no solamente si estamos ante un TEC leve, moderado o grave, sino también para conocer la evolución del paciente y tener un parámetro de referencia, ¿sí? Solicitar tomografía de encéfalo simple y con ventana ósea. Para los TEC leve depende de, por ejemplo, el mecanismo del traumatismo. Para los TEC moderado y grave siempre se pide una tomografía de encéfalo. Hay muchas guías que pueden recomendar o no la realización de una tomografía. Lo más importante es todas aquellas circunstancias que nos hagan sospechar de que detrás de este traumatismo craneoencefálico hay alguna lesión. Obviamente vamos a necesitar alguna imagen para corroborarlo o para definirlo. Es decir, un paciente que tuvo deterioro del estado de conciencia, un paciente que tiene un déficit motor, es decir, una debilidad del brazo o de la pierna, paciente que está desorientado o que tuvo una pérdida de conciencia de más de 30 minutos, un paciente que tiene más de 65 años o que es añoso o que tiene factores de riesgo, como por ejemplo está tomando anticoagulantes y demás, son todos pacientes que obviamente van a necesitar alguna imagen para corroborar en qué situación se encuentra este paciente. El manejo del paciente con un TEC leve, observación por guardia 4 a 6 horas, ¿sí? Tiene poca chance de que una tomografía muestre alguna lesión de gravedad. En ancianos sí pueden aparecer hematomas subdurales, quizás en algún segundo tiempo, entonces se puede hacer un seguimiento de pacientes añosos, aunque también en pacientes más de 65 años ya se hace una tomografía. Para los TEC moderado, internación y observación durante por lo menos 24 horas, seguimiento estricto del estado neurológico y siempre que existan caída de 2 puntos en la escala de Glasgow o agregue algún síntoma deficitario motor o de foco, sensitivo o lo que fuese, una nueva tomografía y ver ante qué panorama estamos. TEC grave, es decir, un TEC de menos de 8, ya sabemos que este es un paciente que necesita protección de vía aérea, así que hay que ver también si necesita tratamiento de la lesión, proteger la vía aérea, colocar un catéter de PIC, esto es importante, este paciente seguramente necesite una monitorización de su sistema nervioso central, que no nos puede dar el paciente por su examen físico porque va a estar en coma, y medidas clínicas antiedema para el manejo de este paciente. ¿Cuándo llamar al cirujano o cuándo interviene el neurocirujano? Bueno, prácticamente con estos conceptos que vimos de hematoma sudural, hematomas epidurales, aquellas fracturas con hundimiento que lo ameriten, ¿sí? Y también signos que veamos en la tomografía con lesiones que generen mucho efecto de masa, lesiones que generen desviación de línea media, compromiso em, de los ventrículos, etcétera. Es, repito, una clase importante, es una clase de relevancia para su formación como médicos, así que bueno, espero que les sea útil y que puedan estudiar bien también con esto.